Pónganse cómodos y conecten sus sentidos con el aquí y el ahora. A partir de este momento estamos conectados. Bienvenidos a tu programa Conectados, espacio donde coincidimos, donde nos encontramos una hora, una vez a la semana. Nuestra conexión es posible gracias en los controles Andrew Martínez y Lerber Guzmán, y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista. Les recuerdo que podemos establecer conexión directa desde ya a través de los teléfonos 0212-264-1494 y 264-1619. Nuestras redes sociales están abiertas para ustedes en Instagram. Pueden seguir a la emisora @Radio Sintonía 1420 AM y seguir la red personal del programa desde donde ya estamos transmitiendo @Conectados Venezuela. Usted puede sintonizarnos desde cualquier parte del mundo a través de www.radiosintonía1420.com. Adicional, usted también nos puede acompañar, escuche esto, puede descargar la app de Google Store de Radio Sintonía y usted coloca una alarma y todos los jueves de 6 a 7 ustedes por supuesto que nos pueden acompañar y nos pueden escuchar. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar. Señores, feliz de acompañarles y en un programa bien nutrido, un programa donde estamos acostumbrados a darles información para que ustedes se mantengan al día, puedan entender muchas cosas. Y es que, bueno, hoy tenemos un programa de salud integral. En nuestro primer bloque vamos a derribar un mito peligroso. No todo lo que sangra o molesta, por ejemplo, son hemorroides. Y es que vamos a conversar con un especialista en cirugía colorectal y gastroenterología, el doctor Adrián Terán, del Grupo Médico Santa Paula, sobre los diagnósticos erróneos en enfermedades colorectales. Un poco más adelante, en la segunda parte de este programa, nos ponemos el delantal de la salud junto a una experta en fogones y docencia, la chef Maybeth Pérez, para hablar de nutrición femenina. Sí, ahí vamos a hacer un poquito exclusivo, pero los chicos también se pueden quedar para escuchar, porque bueno, ¿qué debemos comer después de los 40 años? Ella nos va a orientar, nos va a guiar sobre lo que podemos realizar. Aprovecho la oportunidad de saludar a las personas que se conectan, que nos regalan sus comentarios, sus preguntas por el chat de la emisora, y también aquellos que nos descargan en las diversas plataformas de podcast. Y es que les recuerdo que este programa y los anteriores usted lo puede disfrutar colocando en su buscador de preferencia Conectados Venezuela Podcast, y bueno, hay una gama de programas para que usted se relaje con buena información. Saludo a todos los que están conectados en el Instagram Live en este momento. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos. A partir de este momento, comenzamos Conectados en Detalles. Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Casi la mitad de las personas que sienten molestias en la zona colorectal asumen que tienen hemorroides y se autodiagnostican. Sin embargo, la ciencia nos dice que hasta un 45% de esos casos terminan siendo algo totalmente distinto. Para hablar de la urgencia de no normalizar síntomas como el sangrado, recibimos a un gran experto del Grupo Médico Santa Paula, el doctor Adrián Terán. Doctor, gracias por haber aceptado la invitación a acompañarnos aquí en Conectados. Hola a todos amigos, a todos nuestros radioescuchas, gracias por compartir este espacio con nosotros. Fíjense, hablábamos previo al inicio del programa sobre todo lo que tiene que ver con esos supuestos errores diagnósticos, ¿no?, en enfermedades anorrectales, y yo no diría que son tanto un error como simplemente una mala interpretación de esos síntomas. El problema con el ano recto es que la gran mayoría de los problemas que ocurren o de los síntomas que tienen los pacientes siempre se componen de las mismas cosas. Entonces son sangrado principalmente, dolor con las evacuaciones, sensación de una masa o de un peso que tienes en el recto al momento de evacuar, o síntomas de querer seguir evacuando después de terminar, que se conoce como algo así como defecación obstruida. Entonces imagínense ustedes más o menos cómo se puede sentir. El problema es que eso va desde una enfermedad hemorroidal que está complicada, pasando por una fisura, pasando por una posible fístula anorrectal, un absceso anorrectal, o sea, N cantidad de enfermedades, hasta llegar a un posible cáncer.
Ok. Entonces, nuestro mayor peligro no está en confundir una fisura con una hemorroide. Nuestro mayor peligro está en que si nos quedamos en casa y el problema no era una hemorroide y era un cáncer, estamos disminuyendo nuestra probabilidad de curación. Wow. Y justo en este mes de marzo, todos los meses de marzo de todos los años, se celebra a nivel mundial el mes de la prevención y de la concientización sobre el cáncer colorectal. Y hacemos uso de estos espacios principalmente para generar conciencia en la población, porque el cáncer colorectal es un tipo de tumor que nos permite, primero, es uno de los pocos tumores que puede ser prevenible. Ok. Si tomamos medidas a tiempo, podemos retirar lesiones que se pueden transformar en cáncer y evitamos el cáncer. Ok. Pero si no logramos hacer esto y ya estamos en la presencia de un cáncer, si lo diagnosticamos en etapas muy tempranas, tenemos casi 100% de curación. Doctor, un poco para hacer recuento de lo que nos está compartiendo, o sea, entiendo que estos síntomas que menciona se presentan en, por ejemplo, temas de hemorroides, pero también las otras enfermedades que mencionó. Ajá. Adicional a esto, nos dice que no se puede, prevenir, no hay un aviso, no hay un examen, hay algo que las personas puedan identificar si van a ser o pudiesen estar padeciendo esta enfermedad. A ver, si de repente vemos un cáncer de mamas, por ejemplo, decimos, bueno, vamos anualmente a hacer la mamografía, vamos a hacer el eco mamario si fuese necesario. En este caso, en este tipo de cáncer, ¿no existe algo adicional que se pueda hacer como para revisar o alguna señal, alguna alerta que la persona pueda detectar? Lamentablemente, los signos de alarmas iniciales son muy similares entre todas las patologías anorrectales. Ok. Que voy a repetirlos nuevamente para que nuestra audiencia esté consciente de ellos. Generalmente tienen que ver con la sensación de que tienes alguna masa o un peso a nivel de anorrectal. Ok. ¿Sí? Que tienes una común incomodidad, ¿sí? La sensación de dolor durante las evacuaciones o de una evacuación incompleta, y el sangrado es casi que el signo cardinal para todos estos. Ok, en este caso es decir, no normalicemos estos síntomas, doctor. Ninguna molestia a la hora de evacuar debería ser normalizada. Ok. Porque generalmente, menos mal que comentaste acerca de los tumores de mama. Ok. En hombres principalmente tenemos los problemas de próstata, ¿no? Y estos dan como que un aviso temprano, relativamente, porque los hombres con los problemas de próstata comienzan con dificultad para orinar, las mujeres, como siempre, están con el autoexamen, el chequeo y las evaluaciones anuales. Generalmente terminan diagnosticando lesiones bastante temprano. Es así. Pero el problema con colorectal es que tú no puedes ver la lesión, tú no te puedes examinar el recto, ni te puedes examinar el colon tú mismo. Total. Y cuando los tumores en estas áreas generan síntomas, generan problemas, es porque ya están avanzados, porque ya han crecido. Wow. De ahí la importancia de la prevención. Y la prevención inicia con educación, concientización y darle a conocer a la audiencia, a la población en general, las cosas que debes tratar de hacer para tratar de prevenirlos. Dentro de ello, fíjate, comentabas también al inicio del programa sobre cómo unimos, ¿no?, la salud gastrointestinal con una buena alimentación para disminuir factores de riesgo, y a su vez estar muy pendientes de los programas de pesquisa y de prevención, que consisten en que toda persona por encima de los 45 años, y cada día más esa edad disminuye, porque de hecho el cáncer colorectal lamentablemente constituye en este momento la primera causa de muerte por cáncer en personas jóvenes. Wow. Menores de 40. Menores de 40. Doctor. Cada día son más pacientes de 20, 25, 30, 35 años de edad en quien diagnostican tumores de cáncer tumores de colon o de recto. Wow. Y doctor, o sea, esto según usted o según la experiencia, los casos que ha visto en centro médico, grupo médico, perdón, pido disculpas, Grupo Médico Santa Paula. No tenía esa parte en el guión aquí. Según esa experiencia, ¿por qué más jóvenes? ¿Es por algún tema de alimentación? ¿Es un tema de a qué se debe? Bueno, actualmente nuestro estilo de vida, toda la vida, nuestro estilo de vida ha influido en cómo es el proceso fisiológico o los movimientos intestinales y cómo funciona nuestro colon. Actualmente sabemos el estilo de vida que tenemos, el ritmo de vida, ansiedad, estrés, lo cual genera, por supuesto, siempre un estado proinflamatorio. Wow. El colon y el recto son muy sensibles a esto, y adicionalmente tenemos lo que comemos, que muchas veces, sobre todo la población más joven, la gran mayoría come muchos alimentos ultraprocesados que generan muchos problemas en el colon y el recto. ¿Qué pasa? Que el problema no es
que lo comas un día. El problema es que lo comes durante mucho tiempo seguido, de manera crónica, comienzas a tener problemas, comienzas a tener distensión, dolor abdominal, sensación de malestar abdominal y no le prestas atención porque piensas que algo simplemente te cayó mal. Entonces, como no hay manera de saber si es un problema, una enfermedad benigna o una enfermedad maligna, ante cualquiera de los síntomas tienes que acudir al médico porque es la única forma de que te puedan ayudar. Sobre todo para poder hacer estudios de diagnóstico. Estos estudios, doctor, siempre se ha escuchado, por ejemplo, la colonoscopia, por ejemplo. Se dice que, bueno, que es un procedimiento que es un tanto invasivo, incómodo, desagradable. ¿Es el único método que hay para poder diagnosticar este tipo de enfermedades? Bueno, sí, al día de hoy, a las 6:15 de la tarde del 6:13, 12 de marzo del 2026, sí, no existe un estudio que sustituya a la colonoscopia, porque la colonoscopia nos permite no solamente evaluar el colon por dentro, sino que si identificamos algún proceso, alguna lesión, que generalmente el cáncer colorectal viene de lesiones premalignas, como los pólipos, y estos pólipos comienzan a crecer a partir de cierta edad, o empiezan a aparecer predominantemente a partir de cierta edad. Por eso es que los estudios de pesquisa son a partir de cierta edad, como una forma de prevención. Entonces, si encontramos durante esa colonoscopia, encontramos un pólipo, lo quitamos y eliminamos el problema del cáncer. O, si no podemos quitarlo, al menos tomamos una biopsia, sabemos que podemos estar ante una lesión benigna o maligna y ese paciente puede ir más rápido a una cirugía. Por eso la colonoscopia no es sustituible porque es un método de diagnóstico, es un método de tratamiento. Tiene las dos funciones. Hay muchos estudios que puedes hacer para ver el colon, como por ejemplo hasta una tomografía, pero si tú haces una tomografía y encuentras un pólipo, igual tienes que ir a una colonoscopia. Tienes que bajar. Porque igual hay que quitar ese pólipo. Sí, porque de repente las personas dirán, cónchale, pero es que ese estudio que es tan invasivo, tan... Pero ¿qué mitos hay alrededor de eso? La gran mayoría de esas cosas que hay por allí en la calle actualmente son casi muchos mitos, como tú mismo le decías, porque las colonoscopias se hacen con un gastroenterólogo que está altamente especializado en hacer un estudio de endoscopia, tienes una enfermera endoscopista, tienes un anestesiólogo que está a tu lado. Por ejemplo, en Grupo Médico Santa Paula, todos estos estudios van de la mano de este equipo multidisciplinario. El paciente, lo único que se acuerda de la colonoscopia es cuando se acostó en la camilla y cuando lo estamos despertando para que se vaya a casa. Porque prácticamente no tienes ninguna sensación de molestia ni de dolor. Wow, bueno, interesante el tema que estamos desarrollando hoy con el doctor Adrián Terán acerca, bueno, de esta enfermedad que no avisa y que está allí y que para eso él ya nos va a decir qué sugerencias podemos tomar para recalcar esto. Saludos a Dulce, saludos a José Gregorio, ¿cómo estás? Gracias por conectarse y acompañarnos hoy con este tema que está súper interesante y lo que me llama la atención es que, bueno, podemos prevenirlo, sí, pero diagnóstico a tiempo es complejo. Pero bueno, ha llegado el momento de cumplir con compromisos de publicidad y ya regresamos a tu programa Conectados. Ya regresamos a Conectados. ¿Te has preguntado por qué atraes el mismo tipo de relaciones? ¿Tienes conductas que no puedes dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta que fusiona constelaciones familiares y Feng Shui, te acompaña a mirar esos aspectos en su consulta individual. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así poder atraer lo que deseas. Contáctanos a través del 0414-139-9299, Instagram, @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, conecta, camina y activa contigo. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Y continuamos aquí en tu programa Conectados y les recuerdo que estamos conversando con el especialista en cirugía colorectal y gastroenterología, el doctor Adrián Terán del Grupo Médico Santa Paula. Pueden seguir al Grupo Médico Santa Paula en @Grupo Médico SP. Y con él estamos conversando acerca del diagnóstico erróneo en enfermedades colorectales. Pero fuera del aire, yo le preguntaba al doctor, y bueno, lo vamos a volver a retomar para que ustedes nos puedan escuchar, sobre estos casos de las personas que suelen decir, y que es muy común, o por lo menos conozco muchas personas que suelen decir, es que yo sufro de colon irritable, es que tengo colon irritable. Y yo le preguntaba al doctor, estas personas que padecen esto son candidatos a una enfermedad adicional, y el doctor nos dio una clase magistral fuera del aire que ahora la tiene que volver a repetir porque estuvo súper interesante, doctor.
Yo no diría tanto que una clase magistral. Así que, Oye, pero una a ver. explicación muy buena. Bueno, conversábamos sobre el colon irritable y es que cuando hablamos sobre ese tema es un tema que es tan complejo porque generalmente el colon irritable es como un diagnóstico que nos queda después que descartamos varias enfermedades. Okay. De hecho, el descarte o la confirmación diagnóstica ocurre cuando hacemos una colonoscopia en pacientes con síntomas, tomamos muestras de biopsia y esas muestras de biopsia nos dicen a nosotros no es ni esto ni esto. Entonces nos queda el colon irritable. Wow, por descarte. Exacto. ¿Qué pasa? Que ese colon irritable tiene unos signos y síntomas que son bastante comunes en la enfermedad y por lo general son distensión abdominal cuando la ingesta de algunos alimentos, dolor abdominal o distensión abdominal a la hora de las evacuaciones y trastornos evacuatorios. Por lo general, esos son los síntomas que el paciente siente. De hecho, la mayoría de los pacientes dicen eso. Mire, doctor, yo me como un maní y me inflo y me duele y no puedo ni siquiera ir al baño. Entonces, la mayoría de esos pacientes que tienen problemas de colon irritable cursan con esos síntomas. ¿Qué pasa? Que como son síntomas muy inespecíficos, no sabemos si el problema está causado por un colon irritable o por una enfermedad inflamatoria intestinal o por un problema de úlceras en el intestino. En ese caso, doctor, es mejor que vayan al especialista y sepan realmente si ese es el diagnóstico o si ese fue el diagnóstico en algún momento, saber si eso avanza, eso avanza, Mira, eso puede avanzar. Hay algo que yo siempre converso con los pacientes, de hecho en el equipo médico siempre estamos tratando de que el paciente se sienta tranquilo en ese sentido, y es que la salud y la calidad de vida evidentemente no tienen un precio. Es ¿no? así. No tiene sentido ir por la vida sintiéndote mal cuando puedes tener una solución. Es así. ¿Qué pasa? Que muchos pacientes se quedan en la casa por miedo y muchos pacientes no dicen nada por miedo. El problema con esto... O hasta se acostumbran, doctor, a tener ese muchas dolor. veces es miedo. La gran mayoría de los pacientes es miedo. ¿Y sabes por qué es miedo? Porque la gran mayoría, casi todos nosotros los seres humanos, ¿qué es lo primero que hacemos cuando necesitamos conocer sobre algo? Sentimos que algo no está bien, ¿a quién le preguntamos? A ver, dímelo tú. A Google. Al señor Google, ¿no? Y entonces el señor Google lo primero que te dice es... Ahora es a la IA. Entonces tú pones aquí, ¿sabes? Con Gemini, ¿no? sin por eso, a la IA. anuncio publicitario. Y tú le pones a eso y tú pones sangrado con las evacuaciones y tú pones dolor al evacuar y tú pones trastornos evacuatorios o cambios en el hábito evacuatorio y que casi que te hace un algoritmo y te manda cáncer. Y entonces todo el mundo al leer esa palabra, se indiscutiblemente, asustan. las personas asocian cáncer con muerte. Es así, es así. Y resulta que en el caso particular del cáncer colorectal, diagnosticarlo a tiempo, es decir, no tener miedo de ir al especialista cuando tienes los síntomas, aumenta la probabilidad de curación y la supervivencia más del 90% en todos los pacientes. Wow. Porque el cáncer colorectal, cuando ya está instaurado, podemos operarlo y el paciente se cura. Al Es 100%, curable. doctor, sí. Más del 90% de los pacientes con cáncer colorectal son curables y se pueden salvar si se diagnostican en etapas tempranas. Pero si yo por miedo me quedo en casa y me acostumbro a ese dolor y me acostumbro a esa molestia, cuando llega el momento ya no podemos hacer mucha cosa. Okay. Entonces, ahí viene también parte del proceso educativo para las personas. Tratar de que, no importa que tengas miedo, ve con nosotros, porque la gran mayoría de las veces solo era el miedo. La gran mayoría de los pacientes llegan a la consulta y tú los ves súper ansiosos, ni siquiera se pueden sentar, están súper nerviosos, porque lo primero que están esperando, y la gran mayoría te lo dice, doctor, yo no quería venir a la consulta porque yo tenía miedo que me dijera que tiene cáncer, que tengo cáncer. Entonces, lo que tratamos de hacer es eso. Si usted sienta miedo porque pueda llegar a considerar que tiene un cáncer, no importa, vaya a la consulta, que estoy casi seguro que le vamos a decir que no tiene cáncer. Oye, doctor, y es que hablando de eso, muchas personas sienten tabú, vergüenza, porque, bueno, voy a consultar ese tema como tal. ¿Cómo es ese abordaje multidisciplinario en el Grupo Médico Santa Paula para ese paciente, para que se sienta seguro, para que se sienta atendido, se sienta en confianza? Porque, bueno, es una parte que cuesta, que quizás que sea evaluada, pues. Es correcto, y bueno, hay siempre una conversación previa. O sea, el paciente llega, en el caso particular de la consulta de coloproctología, que bueno, no sé cuántas personas no conocen el término o conocen el término de coloproctología, por lo general siempre nos tienen miedo o nos confunden con el urólogo. Okay. Muchas veces es así. Pero el coloproctólogo es un cirujano general que se súper especializa en trastornos del colon, el recto y el ano. Es como el gastroenterólogo que opera.
El gastroenterólogo trata la parte médica y el coloproctólogo trata parte médica y quirúrgica. Ok. Entonces, cuando los pacientes llegan con nosotros, el abordaje inicial siempre tiene que ser, obviamente, con una conversación lo más detallada posible de los síntomas y los signos, para que el paciente no solamente se sienta cómodo, sino que ayudarnos a nosotros a tratar de identificar, por lo menos con el interrogatorio, qué puede estar presentando el paciente. Ok. A pesar de que hay signos y síntomas muy, muy comunes entre todas las enfermedades, hay ciertos detalles que ayudan a decir, mira, este paciente puede tener esto, y lo confirmamos con el examen físico. Ok. Para ponerte un ejemplo rápido, una fisura anal, por ejemplo, muy, muy común Ujú. en nuestro país, porque Ok. la principal causa de una fisura anal típica es estrés y ansiedad. Ok, Ok, y como ajá. aquí no tenemos casi estrés y ansiedad. Es la principal causa, ¿no? Entonces, es muy común, signos y síntomas comunes entre ellos y las hemorroides, por ejemplo, es el sangrado. ¿Sí? Ok. Un sangrado que es una sangre roja rutilante con las evacuaciones, Ok. que puede manchar el papel o la toallita o el ¿Varía agua el tipo en de el sangre, inodoro. doctor? O sea, si la sangre es más brillante, si es más opaca, ¿eso Sí, tiene algún sí, tipo de información? dependiendo del nivel del tracto intestinal donde se produzca, el color de la sangre es diferente. Wow, Por ejemplo, si es ok. muy alto, como en estómago o duodeno, la sangre cuando sale con las evacuaciones, les vienen ese color con negras. Eso se llama Ok. melena y es sangre digerida. Si está en el tracto digestivo bajo, como el colon, pero no en el recto, puede venir más oscura, ¿sí? Como una sangre un poco más coagulada, más mezclada con las heces. Y la sangre justo así al final del recto y canal anal es una sangre roja rutilante brillante. Una Wow, sangre o sea, viva. qué impresionante. O sea, qué buena información es esa para las personas que nos están acompañando y que nos escuchan después en las diversas plataformas de podcast. Es que, o sea, hasta el tipo de sangrado habla del nivel de enfermedad que tengas. Así que, por favor, no le estén preguntando a Google qué pasa con ese color. No, yo le de- digo, pregúntenle a Google, está bien, pregúntenle, Vaya al pero doctor. cuando tengan la duda de preguntarle, en lo que les diga algo, vayan al médico, porque no deberían automedicarse. Ok. Entonces, siguiendo con eso de las diferencias de ese, está bien, tenemos el sangrado en hemorroides y en fisuras, pero las hemorroides no duelen. La fisura sí. Entonces, un paciente que tiene una fisura es un paciente que sangra con las evacuaciones, la sangre es poca, es roja rutilante, pero es poca, y el síntoma principal es un dolor desgarrante, que el paciente Wow. refiere como que si te le estuvieran pasando una hojilla por el recto Ok. cuando está evacuando. Y es porque la fisura anal es una úlcera en el margen anal. Wow. En cambio, que el sangrado hemorroidal es un sangrado más escandaloso, como decimos por allí, Ujú. es decir, es más abundante y no está acompañado de dolor, porque las hemorroides no duelen, porque las hemorroides, en las hemorroides internas, donde están las hemorroides internas, en esa zona no hay terminaciones nerviosas para el dolor, por tanto no duelen. Ok. ¿Cuándo duelen las hemorroides? Cuando hay un prolapso muy grande, que entonces tenemos otras cosas afectadas. Ahí intervienen entonces el aparato esfinteriano del ano, pueden haber trombosis externas y esto sí genera muchísimo dolor. Exacto, porque hay personas que dicen, bueno, no es que tengo las hemorroides y van a la farmacia y se compran una crema y usan esa crema y Generalmente, siempre, fíjate, también estas son anécdotas a consulta. Generalmente la tía, la abuela, la prima, el vecino, el farmacéutico, el chofer del bus, ¿sabe? La señora que acabo de conocer en el metro, siempre saben más que el coloproctólogo. Siempre. Y el paciente entonces, ¿sabes? Pasas días, semanas, pacientes que tienen años automedicándose, sufriendo por cosas que no tienen que sufrir porque las podemos resolver muy rápido en la consulta. Yo creo que uno de los pasos principales siempre es saber qué tienes. Porque si sabes qué tienes, ya sabes qué puedes esperar y cómo podemos tratarlo. Porque ese es otro detalle. Muchas personas tienen miedo de ir a la consulta porque piensan que todo se opera. Y no, el trabajo del coloproctólogo precisamente es no tener que operar al paciente. Ah, Entonces, si tú llegas a tiempo, si tú llegas al inicio de los problemas, la mayoría de los casos, estamos hablando 80%, 90% de los casos, no tienen que ir a un quirófano. Ah, pero si esperas a llegar cuando ya la enfermedad está súper avanzada, entonces, ¿qué opciones de tratamiento nos dejas si al final terminas en un quirófano? Oye, doctor, qué información tan buena nos ha regalado en la tarde de hoy, porque es un tema que poco se habla, pero cuando estamos en intimidad con familiares, con amistades, pues la gente ya empieza a comentarte un poco más. Bueno, sí, es que las hemorroides se me salieron, es que siempre están estos comentarios y suena quizás muy coloquial lo que estoy diciendo, pero es parte de lo que puedan decir y la gente lo toma como que no, tranquilo. Esta crema es la que te va a ayudar y nadie ve todo lo que está detrás de eso y cómo esto pudiese ser una alerta, un síntoma que te puede estar diciendo, epa, cuidado que puede haber algo más. Hay un especialista que lo puede ver. Exactamente. Bueno, yo por lo menos tengo la ventaja que en las fiestas no me piden consulta.
Bueno, es un trabajo bien, bien particular el de usted, doctor. Doctor, un mensaje final para las personas que nos están acompañando y también aquellos, bueno, que se pueden identificar con sangrado, color de sangrado. Perdón, pido disculpa porque estoy afónica hoy. Color de sangrado, el tema de las hemorroides, dolor, fisura, todos esos síntomas que nos ha dicho. ¿Qué mensaje darles a la audiencia para que nos acompañen? Y por supuesto, ¿cómo hacen para contactarlos? Sus redes sociales, las del Grupo Médico Santa Paula. Y qué otra cosa pudiesen hacer para, en caso de que se puedan identificar en lo que usted nos ha compartido. Por supuesto. Vamos a empezar eso diciendo algo que ya habíamos comentado como a mitad del programa: la calidad de vida no tiene precio. Es así. O sea, no es necesario estar sufriendo por algo que podemos resolver muy fácil. Comer, tener el derecho y la capacidad de comer todo lo que tú quieras que te guste, no tiene por qué transformarse en una odisea porque sientas dolor abdominal, distensión o problemas para evacuar. E ir al baño a evacuar, que es algo completamente normal y fisiológico, no tiene por qué convertirse tampoco en un infierno. Okay. O sea, tienes que tener una salud intestinal adecuada para que tú puedas comer todo lo que tú quieras y poder ir al baño tranquilamente y felizmente como tú quieras. Okay. Y ante la presencia de cualquier molestia como distensión abdominal, dolor abdominal, trastornos para evacuar, alteraciones en la forma de las heces incluso, cambios en tu patrón evacuatorio convencional, sangrado, dolor, ese tipo de síntomas que son muy comunes para muchas cosas, lo ideal es acudir al médico. Okay. O sea, no existe otra forma, porque así podemos prevenir y podemos tratar más rápidamente. Okay. Bueno, nos pueden seguir, por supuesto, nos pueden ubicar en Grupo Médico Santa Paula, nos pueden encontrar también a través de las redes de Grupo Médico Santa Paula, y las redes de la unidad de coloproctología son Único Proctología en Instagram, okay. También @tuendoscopia, y nos pueden ubicar también a través de la página web www.tuproctólogo.com y nuestro número directo de la central de citas, que es el 0424-305-0121. Okay. Incluso allí tenemos programas de apoyos a los pacientes a través de la página web también, donde tenemos mucha información que está escrita por nosotros, dirigida a los pacientes para que no tengan que ir a Google. Oye, qué bien, doctor. Doctor, bueno, para mí un placer. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, ha sido un placer de verdad disfrutar de esta final de la tarde con ustedes. Qué bueno, señores. Este tema ha estado súper interesante. Saludos a Aide, saludos a todos los que se han conectado. A Inesa, gracias por acompañarnos. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos. A partir de este momento, comenzamos Conectados en Detalles. Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Llegar a los 40 es entrar en una etapa de plenitud, pero también es el momento donde nuestro cuerpo nos pide un cambio de estrategia en la cocina. El metabolismo cambia, las hormonas fluctúan y lo que comíamos a los 20, bueno, ya como que no nos sienta igual. Para aprender a nutrirnos con sabor, pero con conciencia, recibimos a una gran amiga, a la chef Maybeth Pérez. Bienvenida, Maybeth, gracias por acompañarnos a Conectados. Bueno, yo feliz de estar acá en tu espacio. Oye, primera vez que venimos en cabina, ¿no? Sí, porque sí. habíamos estado virtual. Así es. Qué bien. Yo feliz de estar acá Qué con tu bueno. radio escucha y sobre todo de un tema que me apasiona como es la alimentación. Sí, definitivamente a Maybeth eso es su pasión, yo lo certifico, le gusta la cocina. Sí. Oye, Maybeth, o sea, la alimentación después de los 40, ciertamente uno abre las redes sociales en Instagram y ve todo y dice, bueno, no, porque los 40, porque los alimentos antiinflamatorios, los que te inflaman, no, porque... Y es que ciertamente todos los que ya pasamos ahí, yo acabo de pasar apenitas por los 40, mentira, yo estoy más bien cerca del otro número, pero, o sea, todos los que pasamos sí sabemos que nuestro cuerpo cambia, que nuestra forma de llevarlo, o también con el pasar de los años, Maybeth. O sea, antes como que no nos caía algo mal, pero ahora sí nos cae mal. Entonces uno no sabe hasta qué punto es un tema de vejez, de edad, bueno, no digamos vejez, digamos de edad, de alimentación
alimentos procesados o que estamos tomando malas decisiones. No sé si es que tenemos una gama más amplia para escoger, pero ciertamente uno siente que el cuerpo como que no es lo mismo. Fíjate que arrancaste el intro diciendo una palabra importantísima y es conciencia, ¿no? Es en este punto, cuando ya pisas los 40 años, yo siempre lo recomiendo antes, pero vamos a tomar ese punto de referencia, tienes que entrar en algo que se llama la alimentación consciente. Okay. Esa alimentación consciente es la que me permite determinar qué es aquello que yo debo consumir para que mi cuerpo esté en plenitud y que yo me sienta realmente bien y sobre todo esté nutrido. Y Maybeth, y eso va a depender, eso es bien particular, ¿verdad? Es bien puntual de Total. cada persona, porque puede ser que, mira, a mí no me cae bien, no sé, El pan, por ejemplo. Exacto, el pan, a mí no me cae muy bien ciertas legumbres, porque me dan... Sí. Ujú. Tiene que ver muchísimo con algo totalmente personalizado. Ok. Fíjate que tú hablabas de este cambio hormonal que sufrimos las mujeres pisando los 40 años. Es necesario entender que cada uno de nosotros tiene un proceso particular. Ok. Si cada uno de nosotros tiene un proceso particular, nuestra alimentación también va a ser particular. Ok, me encanta ese tips. O sea, Sin embargo, cada uno es particular. Sí, sí, total. Sin embargo, hay patrones, llamémoslo así, de lo que nosotros denominamos una comida saludable, que es un tema delicado de expresar y cortamente te digo por qué, porque va a depender de lo que tú llames saludable y a dónde tú estás enmarcado. Pero llamémoslo de grosso modo, y en ese punto en el que tú entras en esa cocina consciente es donde tú vas a determinar qué es lo que debo hacer. Pero lo importante es saber que los alimentos ultraprocesados no son los alimentos más ideales para consumir. Ok. Ni antes ni durante, pero muchísimo menos en este periodo de la edad en la que compartimos, por cierto, cercano a ese número, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Estos alimentos ultraprocesados, el azúcar, el consumo de azúcar refinada, el azúcar de mesa. Ok. ¿Sí? Porque todos los demás alimentos pueden contener cierta cantidad de azúcar, por ejemplo, la fructosa presente en las frutas, pero es que el azúcar también es necesaria. Claro. Nosotros tenemos procesos mentales, cognitivos, toda esa parte de sinapsis que tiene que hacer nuestra neurona que hace uso de esos elementos, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que cuidar hasta dónde la consumo, cuándo la consumo y el horario de consumo. Importantísimo para las mujeres que pisamos esta edad es, por ejemplo, el consumo de proteínas. Es así, porque se da una enfermedad, ahorita ya me va a venir a la mente el nombre, que, bueno, las mujeres empezamos a perder mucha masa muscular. Sin duda. Entonces, bueno. Tiene que ver con el proceso hormonal. Exactamente. Entonces, cuando tú pierdes esa masa muscular, ¿cómo yo mitigo la pérdida de esa masa muscular con el no sentirme incluso mal? Lo mitigo a través de la comida. Mi porción de proteína, mi porción de vegetales, pero tengo que incorporar algo bien interesante. Y es toda esta parte que me permite el probiótico y el prebiótico. Súper necesario para que complemente ese trabajo intestinal que muy bien nos explicaba el doctor Adrián, que estaba con nosotros antes. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir que tú tengas digamos que ese proceso biológico rutinario normal, necesario, donde tú alimentas tu cuerpo, él desecha lo que ya no necesita, pero se queda con aquello que de verdad nosotros vamos a necesitar durante nuestro proceso de vida. Maybe, mencionas los probióticos y los prebióticos a nivel de alimento natural. ¿Puedes mencionarnos algunos? El kefir, el yogur, por ejemplo, los elementos... Los yogures cualquiera, Maybe. Hay No, ahorita no. tanta línea que este yogur que tiene proteína, este yogur que tiene esto, Interesante. Entonces, hay tantas opciones en el mercado que cuando te paras en el automercado frente a la nevera dices, ok, ¿cuál? Pero fíjate que antes de responderte eso, para enlazarlo, es saber que si yo estoy enfrente a tanta información, ¿qué filtro? Y eso va con el tema de las redes sociales también. ¿Qué filtro? Entonces, ¿con qué me quedo? No lo que dijo cualquiera, Exacto. Con lo que de verdad dicen los especialistas y los que tienen, digamos que esos estudios. Ahora, para responderte eso, ¿con qué yogur me quedo? Lea la etiqueta. Ok. Sepa que tiene. Si tiene algún aditivo químico, si no lo tiene, si realmente contiene proteína, porque hay algunos que no contienen para nada
carga y el proteica. empaque dice que tiene proteína. Muy bien, Eso lea. ocurrido. Y cuando usted lea, usted va a poder saber qué necesita consumir y qué no. Mi recomendación, por supuesto, como cocinera, haga el yogur. Esa es la cosa más fácil. Pero bueno. O te lo compramos, Maybeth, exacto, porque- claro que sí. Pero vamos a suponer que tú no tienes ese don o no tienes el tiempo, porque la dinámica de vida nos ha llevado a consumir alimentos que no son para nada saludables. Pero es la dinámica de vida. También es pararnos y sentarnos a pensar, hacer una introspección y reflexionar sobre, a ver, ¿qué me están vendiendo? ¿Es eso lo que yo necesito comer? ¿Es eso lo que a mí me va a favorecer a esta edad? ¿Es lo que debo o no debo? ¿Por qué? Porque ahí es donde usted comienza a hacer una línea finita en ese proceso en el que estás viviendo, que tus hormonas, sobre todo a nosotros las chicas a esta edad, nos juegan una mala pasadita, ¿no? Entonces aumentamos de peso, nos sentimos cansadas, Es la así. masa muscular no es la misma. El estado anímico El incluso. estado anímico, interesantísimo. Ah, bueno, coma chocolate por el estado anímico. No, eso no es así nada más. Sí, el chocolate te va a ayudar, el oscuro. Ajá. ¿Ves? Ajá. Pero no es cualquier galleta con chocolate, porque muy probablemente no es chocolate. Esas galletitas recubiertas de chocolate, para que más o menos entendamos, eso no es chocolate, eso es una cobertura, que lo que tiene son grasas que no son para nada saludables. Ok. Entonces yo tengo que elegir consumirme un cuadrito de chocolate, pero oscuro, donde Ok. no impacte mi salud ni mi bienestar. Y estos chocolates que venden, que son dietéticos, que eso igual es ver Sí, la ver información. etiqueta. La mejor recomendación que podemos dejar es ver la etiqueta, reflexiona qué te funciona comer, qué no te funciona comer. Y algo bien interesante que no puedo dejar de decir es que cree su menú intencionado. Ok. Siéntese, tómese, al principio quita tiempo, luego ya no lo quita, siéntese y diga, mira, ¿qué voy a comer? ¿Qué es lo que yo necesito? Bueno, voy a hacer esto. Semanal, Maybeth. ¿algo así? Semanal. Ujú. Pero es que comer saludable es muy caro. Eso es un mito. Es un mito. Es un mito, y sobre todo porque nos los han vendido para que usted salga a comer comida que no es saludable, porque es más, tiene menos costo. No, usted se sienta y yo le aseguro que si sacamos el costo de lo que vale una preparación de estas de cadenas rápidas a lo que nosotros podemos hacer equilibrado, usted está gastando más afuera que en su casa. Y la gente también dice, es que comer sano es aburrido, sabe mal, es que no me agrada, no es divertido. Y bueno, mientras que si como afuera es más sabroso, tiene más sabor. Y eso creo que también es un mito, Maybeth. Total. Y eso qué chévere que lo tocas, ¿no? Porque eso es una parte interesante, porque la comida juega con tu parte emocional. Y eso es la neurogastronomía. Y esa parte emocional yo la puedo manejar para saber, mira, lo divino que puede ser. Una pechuguita de pollo a la plancha, con ese doradito perfecto que se llama reacción de Maynard, que es el que me invita a comer, con un buen arrocito salteado o una quinoa, si está en sus posibilidades, y una rica ensalada verde que me va a dar, por supuesto, antioxidantes, con un aderezo de lujo. ¿Tú me vas a decir que eso es aburrido? Ay, Dios No. mío, y como lo explica Maybeth, Dios mío, Maybeth va a dar cursos de eso. Yo creo que nos deberíamos anotar todo. Señores, el tiempo en radio siempre nos va ganando y ha llegado el momento de cumplir con Andrew, por favor. Un breve compromiso de publicidad y Ya regresamos a Conectados. ¿Te has preguntado por qué atraes el mismo tipo de relaciones? ¿Tienes conductas que no puedes dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta que fusiona constelaciones familiares y Feng Shui, te acompaña a mirar esos aspectos en su consulta individual. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así poder atraer lo que deseas. Contáctanos a través del 0414-139-9299, Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, conecta, camina y activa contigo. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Y llegando casi al final de tu programa Conectados, les recuerdo que estamos conversando con la chef y docente Maybeth Pérez, @chef Maybeth en Instagram. Estamos conversando sobre la alimentación de las mujeres después de los 40 años, pero ahorita fuera del aire, sí, es que siempre estamos hablando fuera del aire, no dejamos de hablar en esta hora. Ustedes nos pueden seguir en el Instagram @Conectados Venezuela y se pueden enterar todos los jueves de 6 a 7 hora Venezuela. Y es que decíamos, Maybeth nos decía, podemos darnos un regalo. Claro que sí, pero ella nos regalaba y nos una información súper interesante. Yo le decía así, un sushi. Quien me conoce sabe que me encanta el sushi. Y nos da una información súper relevante que yo no la sabía, Maybeth.
¿La podemos repetir? Claro que sí. Comentaba que cuando yo me doy un regalo también tengo que saber qué estoy comiendo. Lo importante en este caso es manejar la información y ese desconocimiento que a veces tenemos frente a un alimento. El sushi, por ejemplo, tiene algo que se llama misura, que es vinagre de arroz con azúcar. Entonces, ¿qué es ese saborcito avinagrado que tiene el arroz que tú dices, me sabe a sushi? Bueno, claro, es que el término como tal es arroz avinagrado. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, mira, es que yo me voy a comer una bandeja gigante de sushi, una torta de sushi, porque me la merezco. Sí, te la mereces, sin duda alguna te la vas a merecer. Pero bueno, sé consciente de que detrás de ese alimento hay este tipo de componentes que también te van a jugar en contra. Entonces, date un regalito con la conciencia de saber qué estás comiendo. Ok, excelente. Maybe, si le tuviésemos que mencionar a la audiencia esos imperdibles, ¿qué es lo que una mujer después de 40 años, bueno, un hombre también, pero bueno, estamos en el mes de la mujer, esos imperdibles de tener en casa, pudiese rescatar quizás lo que decías hace un momento del yogur, por ejemplo, de tener siempre proteínas en cada una de nuestras comidas, por eso de la pérdida de la masa muscular? ¿Qué otro imperdible debe tener una mujer para alimentarse? Creo que mencionaste también todo lo verde por ser antioxidante. Sí. ¿Qué otra cosa puede? Fíjate, jugar un poco con lo que serían las grasas saludables, o sea, tener Aguacate. su oliva, aguacate, este tipo de grasas que te van a ayudar. Y yo te voy a decir algo más allá de un ingrediente, es tener un librito de cocina que me hable de cómo hacer este tipo de alimentos saludables, y voy a romper con el estigma de creer que es aburrido. Otra o que es cosita. dieta también, porque la gente Muy dice, estoy a bien. dieta, la dieta, y no, o sea, es simplemente cambiar el estilo de Qué vida. bueno que dices eso, porque la palabra dieta nos quiere decir es lo que como al día. Bueno, pero si usted se come un pollito todos los días frito, esa es tu dieta. ¿Ves? No, ahora cuando yo estoy en un régimen de alimentación especial, eso es otra cosa. Ok. Fíjate algo interesantísimo, por ejemplo, este tema de bajarle a lo ultraprocesado e incorporar semillas como la chía. No es que usted Ok. se va a comer un saco de chía todos los días, porque también aquí hay extremismo, ¿no? Ok. Pero sí, por ejemplo, integrarla. Ella es milenaria. Eso está con nosotros desde, bueno, pues, pero tiene algo interesante. Tiene 9 aminoácidos importantes. Wow. Y está comprobada su uso con respecto a ciertas patologías. Incorpore chía en las arepitas. O sea, haces tu Hidrátala. masa normal y, o sea, hidratas la chía y en eso que hidrataste, haces con tu harina normal. Correcto, y te la colocas allí. Un día comes de chía, un día comes con otros elementos que te puedan funcionar. Ok. Fíjate, en mi caso yo no puedo hacer un régimen de alimentación tan apegado por mi tipo de profesión. Ok. Entonces, ¿qué hice yo durante este año que me reconcilié con la comida? Comprendí qué era lo que a mí me funcionaba, qué era lo que no me generaba pico glicémico. No tengo ninguna patología de base, pero lo busqué y eso fue tan efectivo que es lo que yo hoy puedo informar en mis talleres como el que vamos a tener el 29. Oye, y me gustaría, porque el tiempo siempre nos va ganando, y yo sé que tú vas explicando y vas agregando información. Y es la necesidad definitivamente de que una mujer, o que las personas, no hablemos de una mujer, hablemos de que una persona se pueda instruir y pueda obtener información de tomar decisiones conscientes, pero también saber que existe un taller y que existe una persona especialista que nos pueda acompañar a tomar esa decisión consciente. Hablemos de ese taller. A ver, ese taller tiene que ver con todo esto que es la movida de cocina saludable, sin verla que yo nada más voy a comer lechuga y tomate y cebolla. Exacto. No, ni siquiera va a haber en este taller, Ok. sino es entender que yo puedo hacer otras cosas a través de la comida que me van a saciar, me van a mantener sin esos bajones de comida que es que me siento con ansiedad, me va a mantener y me va a permitir mi desayuno, mi merienda, mi almuerzo, mi cena, o mi merienda intercalada entre el Ok. almuerzo y la cena, pero jugando con eso, sin medir calorías, sin estar con ese estrés, porque tampoco es eso lo que buscamos en este Y tipo de Maybe, taller. dentro de las cosas también, no sé, es una pregunta, es una consulta, porque quizás los radioescuchas, para aclarar un poco, quizás podemos conseguir cosas como pasta, como arroz, pero preparado de Claro. una forma diferente. Total. O sea, para que la gente diga, no es que se va a cambiar por completo su Para estilo. nada. Es que se va a ver que como una combinación ideal
para que esto sea Es más saber nutriente. qué come. Fíjate algo, hay estudios serios y que nos explican lo siguiente. De repente tú tienes un salteado de vegetales y un pollito. Que empiezo a comer primero y que termino comiendo. Eso es parte de la cocina saludable. ¿Qué técnica de cocción es la que me mantiene los niveles nutricionales de un elemento? No es lo mismo cocinar una batata al horno hirviendo en agua que al vapor. ¿Qué varía? No nada más Wow. varía la percepción del gusto, que ya por ahí es algo. No, varía incluso cuál es la biodisponibilidad del nutriente de ese elemento. Wow. Si la cocino en agua se pierde un poco. Si la cocino al vapor no se pierde tanto. Y si la cocino al horno se concentra. Sabor, pero se puede que se pierda algunos elementos. Wow. ¿Qué es lo que quiero? Por eso te decía que era un estado consciente. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero alimentarme para nada más saciar mis necesidades orgánicas o quiero alimentar para saciar lo que te voy a decir, el hambre física, que es el estómago, Ujú. el hambre emocional, el hambre mental y hoy por Sí. hoy se le adicionó una que se llama el hambre virtual. Y tú miras, ¿qué es eso? Bueno, porque es que mucha gente coge la comida por la foto del Instagram. Y no porque se está alimentando. Entonces usted, bueno, yo también soy persona que mueve mis redes, pero entonces en el momento que voy a comer, bueno, sí, yo me voy a comer esto, pero porque esto también me nutre. Entonces si lo llevamos a lo romántico es nutrir el alma, el corazón y el cuerpo. Wow, Maybe, excelente toda esta información que nos ha regalado y definitivamente con Maybe pudiésemos hacer varios programas porque tiene mucha información. ¿Cómo estás, Natalie Cantora? Gracias por acompañarnos. Maybe, tus redes, porque el tiempo en radio siempre nos va ganando. Un mensaje final para estas mujeres que han estado conectados y nos han estado acompañando, aquellos que después nos descargan en las plataformas de podcast, tus redes, tus contactos, para también las personas se motiven para este taller y repetirnos nuevamente la información del taller. Claro que sí, lo primero es que va a ser un taller de cocina saludable, estamos ubicados en Baruta, casco histórico, va a ser el domingo 29, es un espacio muy lindo. Mi consejo siempre va a ser, atrévase a reconciliarse con la comida. La comida sana la vida, la mente y por supuesto tiene muchísimo que ver con el tema patológico como bien nos lo explicó el doctor. Entonces reconcíliese con la comida. Vaya a estos talleres no para aprender recetas. Recetas se las da San Google. Vaya a aprender técnicas que le permita replicarla en diferentes maneras en su casa para que pueda entonces abordar la comida desde otra óptica. Y como siempre les digo, Yeret, al mejor estilo de la chef, usted me localiza por @chefmaybet. Qué bueno, Maybe. Para mí un placer haber contado con tu presencia acá en el programa y todo lo que nos has regalado. Andrew está súper asombrado con todos los datos que nos has dado. Gracias por haber aceptado la Ustedes invitación. por invitarme. Señores, esto ha sido su programa Conectados. Sintonía 1420 AM presentó Conectados con Yeret Castro. Nuestra conexión fue posible gracias a los controles Andrew Martínez y Lerber Guzmán, y detrás del micrófono y en la producción de este espacio Yeret Castro Batista. Mantengamos nuestra conexión durante toda la semana a través del Instagram @conectadosvenezuela. Este espacio llegó a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar, un programa diferente pero muy nutritivo, muy nutrido también y nutritivo para todos. Gracias a al doctor Adrián Terán por recordarnos que la prevención colorectal no debe ser un tabú, sino una prioridad de vida. Y gracias a nuestra amiga, la chef Maybet Pérez, por enseñarnos que comer bien después de los 40 es un acto de amor propio y no tiene que ser gris, sin gusto, sino todo lo contrario, puede estar lleno de mucho sabor, de mucho amor y sobre todo, como ella nos decía, de mucha conciencia. Bueno, recuerden que esta entrevista queda en Instagram Live, @conectadosvenezuela, y también usted la va a poder disfrutar en las diversas plataformas de podcast. Para mí, un placer haberlos acompañado. Soy Yeret Castro, sí, @conectadosvenezuela, todos los jueves de 6 a 7. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Bye, bye.